computadora. Listo. Entonces arrancamos. Los temas nuevos de hoy son unidades de medida y cómo cambiar de una unidad de medida a otra. Hay dos trucos para cambiar. Regla de 3, que ustedes se saben de memoria, y el otro truco se llama factores de conversión. Factores de conversión es más recomendable y lo van a tener que ver todos los días en química y quizás casi todos los días en física. Pero vamos a hacer cada conversión por los dos métodos, regla de 3 y factores de conversión. Entonces, primero hagamos un repasito de fraccionarios, de ecuaciones y de regla de 3 muy por encima. Entonces, voy a compartir pantalla para mirar las fotos de ese repasito. Un segundo. Oh, diablos. Listo. ¿Por dónde empezamos? Por fraccionarios. ¿Dónde está eso? Lo acabo de abrir, no lo veo. Bueno, voy a compartir pantalla y verlo en la pantalla. Estarse bloqueando. Listos. Ya pueden ver ahí una foto que dice amplificar, simplificar, ¿cierto? Bueno, primero repasemos fraccionarios. Ahí está pintado 3/5. El de abajo se llama denominador y me dice en cuántas partes partí mi unidad. El de arriba se llama numerador y me dice cuántas de esas partes cogí. Entonces 3/5 es estos 3 pedacitos, estas 3 tajadas de un ponqué completo que yo partí en 5. Entonces 3/5 es un poquito más de la mitad. Yo partí mi ponqué en 5 partes iguales y de esas cogí 3. Cogí 3, eso es el numerador. Dividí mi ponqué previamente en 5 partes iguales, ese es el denominador. 7/3 es un fraccionario impropio, o sea, es más grande que 1, porque yo necesito pedazos de 3 ponqués para poder pintarlo. Parto cada ponqué en 3, porque el denominador es 3, y cojo 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evidentemente cogí más que un ponqué, cogí 2 ponqués y pico. Entonces es un fraccionario impropio, 7/3. ¿Cómo identifico yo fraccionarios propios? El numerador es más pequeño que el denominador. Si el numerador es más grande que el denominador, entonces es impropio. ¿Qué pasa cuando ambos son iguales? El fraccionario 7/7 es mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. Compañeros. ¿Aló? ¿Sí están? ¿Me oyen? Sí, señor. Listos. Pregunta, ¿el fraccionario 7/7 es mayor que 1, menor que 1 o igual que 1? Igual que 1. Igual que 1. ¿Cómo se llama un fraccionario que es menor que 1? Propio. ¿Cómo se llama un fraccionario que es mayor que 1? Impropio. ¿Listos? Entonces, multiplicar por 1 es no hacer ningún cambio. Ese es el truco de los factores de conversión. Vamos a multiplicar por 1. Pero ese 1 va a tener en el numerador unas unidades y en el denominador otras unidades para que yo logre cambiar las unidades. Entonces acá están dibujados 2/3, el denominador es 3, el numerador es 2. ¿Esta fracción es propia o es impropia? Propia. Propia, porque es más pequeña que 1. Acá está dibujado 9/7. ¿Es una fracción propia o impropia?
Impropia. Impropia, porque es mayor que 1. Ok. Acá está la gráfica de cómo dividir fraccionarios. Eso se evaluó. Quiero ver la de cómo multiplicar fraccionarios para que quede más clara la cosa. Aquí está cómo multiplicar fraccionarios. El numerador acá es corazón, el numerador acá es bolita. El denominador acá es rombo, el denominador acá es cuadrado. Si yo multiplico estos dos fraccionarios, estoy multiplicando los dos de arriba y eso lo pongo arriba en el numerador. Por aparte, multiplico los dos de abajo y eso lo pongo abajo en el denominador. En español, multiplicación se dice de. ¿Cuánto es la mitad de un tercio? Un medio multiplicado por un tercio. 1 por 1, 1, 2 por 3, 6. Eso es un sexto. La mitad de un tercio es un sexto. Entonces recuerden, D es multiplicación. Entonces, aquí quería mostrar primero cómo se multiplican fraccionarios. Ya lo vimos. Esto es lo que vamos a usar hoy. Amplificar es multiplicar por 1. Pero en este caso yo escribo ese 1 como 4/4. ¿Eso qué quiere decir? Que el fraccionario que está aquí en este rectángulo vale lo mismo que el que está en este otro rectángulo, aunque los números sean distintos. Esto es 3 medios, o sea, 1,5, o sea, 1 y medio. Lo multipliqué por 1, pero ese 1 lo escribo como 4/4. Entonces, arriba me queda 3 por 4, 12, y abajo me queda 2 por 4, 8. El fraccionario 12 octavos también vale 1 y medio, también vale 1,5, pero tiene escritos diferentes números a los del otro. ¿Sí fue claro ese proceso? Se llama amplificar, es multiplicar por el mismo número arriba y abajo. ¿Sí es claro? Pregunto. Sí, señor. Listos. Hay un proceso Sí. parecido que se llama simplificar y es dividir por lo mismo arriba y abajo. Voy a coger el fraccionario 18 doceavos y lo voy a dividir por 1. Pero ese 1 lo escribo como 3 tercios. Y ahora me quedaron los números 6 cuartos. 6 y 4. 6 cuartos es un fraccionario que vale lo mismo que 18 doceavos. Pero tiene números más pequeños, más fáciles de manejar. Pero vale lo mismo. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Este fraccionario lo simplifiqué por 5. O sea, dividí por 5 tanto arriba como abajo. Mitad de 280, 56. Perdón. O sea que Mitad no. amplificar y simplificar es multiplicar y dividir por los números que estén iguales en el numerador y denominador. Correcto. Amplificar Ok. es multiplicar por 1. O sea, no hacer nada. Simplificar es dividir por 1. O sea, no hacer nada. Pero ese 1 yo lo puedo escribir como 5/5 o 4/4 o 100 centésimos. Porque voy a necesitar cambiar las cifras. El valor no va a cambiar, pero las unidades sí. Ese es el truco de amplificar y simplificar. Que yo no cambio el valor, pero sí cambio los números porque necesito números más chiquitos, o sí cambio las unidades porque necesito que no me aparezca en kilogramos, sino en gramos. Listos. Entonces ya quedó claro qué es amplificar y qué es simplificar. Como ya sabíamos multiplicar fraccionarios, entonces ya es claro cómo hacerlo. Entonces, vámonos a hablar de unidades y enseguida pasamos al tema de hoy, que es factores de conversión. Bueno, entonces miremos unidades. Yo les había contado, hace 8 días, después de que corregimos el examen, que la humanidad, desde que empezaron a comerciar unas civilizaciones con otras, empezaron a estandarizar unidades de medida. Entonces, para longitud, medíamos hace 2000 y 3000 años con las cosas que teníamos a la mano, o sea, con dedos. Y todavía uno mide cosas en dedos o con brazos y todavía se miden cosas en brazos. Los gringos usan una medida que se llama pie, que equivale a 12 pulgadas. La pulgada es la distancia que hay entre la uña y la primer falange. Y hay un estándar para eso. Entonces, si uno sabe que una pulgada son 2,53 centímetros, puede traducir eso a centímetros.
Y cuando uno ya lo tenga, cuando uno ya sepa que 12 pulgadas hacen un pie, entonces puede pasar también pies a centímetros. Bueno, en la Revolución Francesa se tomó la decisión de estandarizar esas medidas. Resulta que estábamos aburridos de medir todo en pies, yardas, gemes, cuartas, codos, y decidimos, no, vamos a utilizar todos la misma medida. Entonces se inventaron la medida del metro, o más bien, adoptaron que el estándar para medir longitudes fuera el metro. Y ya no más yardas, ya no más pies, ya no más pulgadas, pero los gringos siguieron terqueando y ellos siguen midiendo las cosas en yardas, en pulgadas y en pies, complicándonos la cosa y obligándonos a utilizar factores de conversión. En el sistema internacional de medidas estandarizadas que nació en la Revolución Francesa, también dijeron que para el tiempo íbamos a hablar solamente en segundos, que para la masa íbamos a utilizar solamente gramos, que para la energía íbamos a utilizar julios. Ya les explico qué es eso. Que para temperatura íbamos a utilizar grados centígrados, que para capacidad o volumen íbamos a utilizar litros y que para fuerzas íbamos a utilizar newton. En nuestro curso no necesitamos saber específicamente qué es un julio. Tampoco necesitamos ser muy precisos para saber qué es energía. No necesitamos saber qué es un newton y no necesitamos saber con mucha precisión qué es fuerza. Pero sí quiero que queden claras algunas cosas de ortografía. Entonces, la unidad de julio se escribe con J minúscula, pero el símbolo es una J mayúscula. La unidad de Newton se escribe con N minúscula, pero el símbolo es una N mayúscula. Gramo se escribe con G minúscula y el símbolo es una G minúscula. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la masa de cada uno de nosotros? Es que cuando el médico dice cuánto pesa, está cometiendo un pequeño error. Por eso les pregunté más bien cuál es la masa. Entonces, William, ¿cuál es tu masa? ¿O cuál crees que es tu masa? Más o menos. ¿Ni idea? JD, ¿cuánto pesas? ¿Aló? ¿Me oyen? Creo que 57, si no estoy mal. ¿57 qué? Kilos. Ok. Está bien en español decir kilos, pero en ciencia tendríamos que decir kilogramos. Muy bien. ¿Qué significa kilogramo? ¿Sabemos o no sabemos? Un kilogramo son 1000 gramos. Cuando aprendan griego, kilo significa 1000. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Un kilogramo son 1000 gramos. Listos. Entonces, un gramo es una unidad de masa que es chiquitica, porque yo necesito 57,000 de esos pequeños cubitos para rellenar a uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, gramo es unidad de masa. Ok. ¿Por qué el médico se equivoca cuando me pide que me pare en la balanza y me dice, profe, su peso son 63 kilogramos? ¿Por qué creen que se equivoca cuando dice su peso son 63 kilogramos? Porque es muy común. Es una palabra que se usa mucho en español, pero digamos que en ciencia está mal. Se equivoca porque el peso es una fuerza. Las fuerzas se miden en newtons. Lo que se mide en kilogramos es la masa. Entonces, hay una ecuación que usamos en el otro parcial que no tienen por qué entender, pero que nos ayuda a dejar eso claro. Dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza se mide en newtons y es la multiplicación de mi masa por la aceleración de la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es una aceleración que me está jalando hacia el centro de la Tierra. Yo multiplico esa aceleración, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la multiplico por mi masa, que son 63,000 gramos, o sea, 63 kilogramos, y obtengo la fuerza con la que la Tierra me está jalando, que son 630 newtons. Entonces, solo era para decirles esas unidades de medida, cómo se llaman. Ahora sí vamos a mirar los prefijos de esas unidades para que nos queden más claras las cosas. Entonces, no es lo mismo masa que peso. La masa la mido en gramos y el peso lo mido en newtons.
El peso es una fuerza. La fuerza, habíamos visto, es directamente proporcional a la masa, pero no son lo mismo. Tengo que multiplicar la masa por la aceleración para obtener fuerza. Listos. Entonces, ¿en qué se mide la masa? En gramos. ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. ¿En qué se mide el volumen o la capacidad? En litros. También se puede en metros cúbicos. ¿En qué se mide la temperatura? El estándar es grados centígrados, pero realmente la unidad internacional de medida es kelvines, pero además los gringos usan Fahrenheit. Entonces tenemos que aprender a convertir todos esos. Ahorita miramos cómo. ¿En qué se mide la energía? Julios. Pero un estándar frecuente es calorías. Entonces, tenemos que saber qué es una caloría. Más tarde miramos eso. Metros es clarísimo, gramos es clarísimo, segundos es clarísimo. Pasemos entonces a los prefijos. Supongo que están acostumbrados a esto, pero no sé. Un metro. Se escribe con M minúscula. Un metro. Un milímetro. Es una cosa muy chiquita. Se necesitan 1000 de ellos para lograr tener un metro. Entonces, el símbolo de milímetro es dos M's minúsculas. Una M minúscula de mili y una M minúscula de metro. Y es la milésima parte de un metro. Recuerden que D es multiplicación. Entonces es 1 sobre 1000, que es un fraccionario propio que me está diciendo que esa cosa la tengo que empequeñecer 1000 veces. Una milésima de metro. Un milímetro es la milésima parte de un metro. Un centímetro, cuyos símbolos son C minúscula, M minúscula, es la centésima parte de un metro. Un decímetro es la décima parte de un metro. Fíjense que todas estas tienen letras minúsculas. Son las pequeñitas. Un decímetro es la décima parte de un metro. Un centímetro es la centésima parte de un metro. En cambio, las grandes tienen el multiplicador en mayúscula. Un kilómetro son 1000 metros. Entonces la K es mayúscula y la M es minúscula. Un hectómetro son 100 metros. Entonces la H es mayúscula de la palabra griega hecto, que significa 100, y la M es minúscula. Un hectómetro son 100 metros. Decámetro, 10 metros. Decámetro es más o menos la distancia que hay de la puerta de la casa a la pared de enfrente. Un hectómetro es más o menos la distancia que hay de una esquina a otra. Un kilómetro es más o menos la distancia que hay ya para cambiar de barrio, para ir de un barrio a otro. Un decímetro es más o menos la distancia, el largo de un vaso. Un centímetro es más o menos el ancho de un esfero. Un milímetro es el ancho de la punta del esfero. Sí, no, eso es viejo para ustedes, ¿cierto? No es nuevo. Bueno, lo que de pronto es nuevo es que estos... Profe, Dime, qué pena con la pregunta. ¿Una hectárea a cuántos metros corresponde? son metros cuadrados porque es una medida de áreas, no de longitudes. No sé con exactitud. Podemos mirarlo ya mismo, ahorita en Google, y hacemos un ejercicio con ese factor de conversión. Sé que una hectárea es harto. Una hectárea es un sitio donde me pueden caber como 4 casas. Pero no es una unidad de longitud, no es metros. Es una unidad de área, o sea, es metros cuadrados. Ahorita miramos eso. Bueno, entonces, esto de acá, estos multiplicadores, estos prefijos, también me sirven con gramos. Entonces yo puedo tener un gramo, un decigramo, un centigramo y un miligramo, o un decagramo, o un hectogramo, o un kilogramo. Entonces, ¿qué es un kilogramo? 1000 gramos, unidad de masa. ¿Qué es un miligramo? La milésima parte de un gramo. ¿Y cómo se escriben? Miligramo es mg, kilogramo es kg, donde la K es mayúscula de kilo y la G es minúscula de gramo. Vale. Yo también puedo hacer eso con litros. Entonces, un litro es una unidad de capacidad. Más o menos un litro es lo que me cabe en 2 mugs de agua o en 3 vasos de agua o en la tercera parte de una botella grande de agua. O litro también es una bolsa. Una bolsa de leche tiene más o menos un litro. Un litro es exactamente un cubo de 10 centímetros de ancho. O sea, es un decímetro cúbico. Pero después miramos eso. Por ahora lo que quiero
que quede claro es los prefijos, los multiplicadores del litro. Entonces, un decilitro es la décima parte de un litro. Un centilitro es la centésima parte de un litro. Un mililitro es la milésima parte de un litro. M minúscula, L minúscula. Entonces, digamos que una botella gaseosa tiene 300 mililitros. O sea, un mililitro es un cubito chiquitico de 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de alto por 1 centímetro de largo, pero de agua. Entonces, si yo junto 300 de esos cubitos chiquitos, esa es la capacidad, ese es el volumen que tiene una botella de gaseosa, 300 mililitros. Entonces, ustedes pueden leer ahí en la botella que dice 300 mililitros, o en un medicamento, en un medicamento también me dirá mililitros o de pronto miligramos. Ok. Me acaba de decir Zoom que en 10 minutos pierdo la conexión, o sea que en 10 minutos tengo que hacer una nueva reunión. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No me deja. ¿Está compartiendo foto? Sí. ¿Ustedes pueden ver la foto ahí donde dice decámetro, kilómetro, megámetro? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, ¿No me profe. oyen? Sí me oyen. Bueno. Se acabó el tema de unidades. Ya voy a hablar de factores de conversión. Zoom nos interrumpirá dentro de 10 minutos. No importa. Hacemos una nueva llamada para la segunda parte de la clase. Estoy... Por Dios. Otra vez buscar desde cero. Mis gráficas. Para mirar lo de factores de conversión. Lo de factores de conversión yo lo puedo hacer o por regla de 3 o por factores de conversión. Ya les muestro cómo es eso. Entonces, ¿dónde dice escritorio en una parte? Sí, fotos. Factores de conversión. Bueno, empezamos con un ejercicio fácil. No, este no es tan fácil. Este me gusta. Miren pues, ¿cuántos metros hay en 3 kilómetros? Entonces yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces acá está pintada mi regla de 3. Si 1 kilómetro son 1000 metros, entonces 3 kilómetros, ¿cuántos metros son? Como es regla de 3 directa, entonces yo ya sé que multiplico los de la diagonal y divido por el otro. Entonces multiplico 3 kilómetros por 1000 metros. Eso me da 3000 kilómetros metro. Y eso lo divido por 1 kilómetro. Entonces desaparecen el kilómetro de arriba y el kilómetro de abajo. Y la respuesta es 3000 metros. ¿Ok? Así lo hice por regla de 3. Ahora hagámoslo por factores de conversión. Yo cojo 3 kilómetros y lo multiplico por 1. Lo que está entre paréntesis vale 1. ¿Cómo sé que vale 1? El numerador es igual que el denominador. El numerador dice 1000 metros y el denominador dice 1 kilómetro. ¿Sí me creen que 1000 metros es lo mismo que 1 kilómetro? Acá dice, 1 kilómetro es 1000 metros. Acá dentro de este paréntesis hay un fraccionario donde el de arriba y el de abajo valen lo mismo. Eso quiere decir que el valor del fraccionario en total es 1. Entonces yo estoy multiplicando 3 kilómetros por 1, pero con las unidades adecuadas para que desaparezcan kilómetros y aparezcan metros. Miren, este kilómetro se está arriba multiplicando, en cambio este kilómetro se está abajo dividiendo, los puedo cancelar. Y la respuesta es 3 multiplicado por 1000 multiplicado por metros. Entonces, ¿cuánto varía X? 3000 metros. Entonces, son dos formas de hacerlo. Una por regla de 3 directa y otra por factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Un fraccionario que vale 1. Solo que las unidades son las que yo necesito para que desaparezca kilómetros y aparezca metros. Entonces, como kilómetros estaba arriba en el numerador, en el fraccionario yo necesito que esté abajo para poderla cancelar. Y la nueva unidad que quiero que aparezca la pongo arriba. ¿Sí?
Es decir, este fraccionario yo hubiera podido ponerlo al revés. 1 kilómetro arriba y 1000 metros abajo, pero no me servía. Yo necesito cancelar kilómetros de arriba con kilómetros de abajo. Eso quiere decir que en mi factor de conversión tengo que poner kilómetros abajo, pero que 1 kilómetro sea lo mismo que 1000 metros. ¿Estuvo claro ese ejemplo para pasar al siguiente? ¿Ya no me hablan? ¿Ya no me tienen confianza? No, sí, profe. Bueno, miremos a ver si el siguiente es más fácil. Litros. Si 1 litro son 1000 mililitros, entonces, ¿cuántos mililitros hay en 8 litros? Si 1 litro son 1000 mililitros, entonces aplico regla de 3. Multiplico 8 por 1000 y lo divido por 1. La respuesta fue 8000 mililitros. Aunque no me lo crean, es más fácil con factores de conversión. 8 litros. Quiero expresarlo en mililitros. Multiplico por 1. Ese 1 está dentro del fraccionario, dentro de los paréntesis. Pero como litros lo tengo multiplicando, entonces voy a poner litros abajo, que es donde están las cosas que dividen. Entonces dice aquí que 1 litro es lo mismo que 1000 mililitros. Eso quiere decir que lo que está entre paréntesis vale 1. Eso quiere decir que lo puedo usar como un factor de conversión. Entonces, este litros se cancela con este litros y la respuesta es 8 por 1000 por mililitros. Entonces, la respuesta era 8000 mililitros. Bueno, vamos a ver si alcanzo a explicar el tercer ejemplo antes de que se nos cuelgue la llamada y hagamos una nueva. Habíamos dicho que un perrito puede correr a 6 kilómetros por hora, pero quiero que el número cambie, el valor no. Va a ser la misma velocidad del perrito. Que el número cambie porque ahora no quiero que me quede expresado en kilómetros sobre horas, sino en metros sobre segundos. Entonces, primero multiplico por este factor de conversión que me va a cambiar kilómetros a metros. Este factor de conversión es el número 1. Abajo dice 1 kilómetro, arriba dice 1000 metros. Abajo está kilómetros, que es lo que quiero que desaparezca. Miren, acá kilómetros se está multiplicando, entonces yo lo quiero poner abajo para que se cancelen. Y al hacer esa multiplicación de fraccionarios me quedó 6 por 1000 por metros, eso va arriba, y abajo me quedó horas por 1. Entonces la respuesta fue 6000 metros por hora. Todavía me sigue sobrando horas. Entonces necesito un segundo factor de conversión que me cambie horas por segundos. Arriba dice 1 hora, abajo dice 3600 segundos. ¿Sí me creen que en 1 hora hay 3600 segundos o hay que explicar eso? ¿Me están oyendo? Yo creo que sí. Listo, me están oyendo. ¿Cuántos segundos hay en 1 minuto? 60. Muy bien. ¿Cuántos 60. minutos hay en 1 hora? 60. 60. Entonces, ¿cuántos segundos habrá en 1 hora? 60 veces 60, o sea, 3600. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este fraccionario que está aquí entre paréntesis cuadrados vale 1. Porque da lo mismo decir 1 hora que decir 3600 segundos. Pero yo necesito multiplicar por este fraccionario, aunque valga 1, para que me desaparezca esta hora que está arriba con esta hora que está aquí abajo. Y para que la respuesta me quede en metros sobre segundo, que era lo que yo quería. ¿Ok? Entonces hago la multiplicación. 6000 por metros por 1 por hora. Y eso me da 6000 metros hora. Y abajo tengo 1 por hora por 3600 por segundos. Y eso me da 3600 segundos hora. El hora de arriba con el hora de abajo se cancelan. Y la respuesta fue 6000 sobre 3600 y ya la tengo en las unidades que quería. Metros sobre segundo. Pero todavía puedo simplificar más. ¿Se acuerdan que era simplificar? Dividir por lo mismo arriba y abajo. Entonces voy a dividir por 100 arriba y abajo. Y me quedó 60 sobre 36. ¿Todavía puedo seguirlo simplificando? Sí. Voy a dividir por 6 arriba y abajo. El valor no cambia, pero los números sí, se me volvieron más fáciles. Entonces ya no dice 60, ahora dice 10. Ya no dice 36, ahora dice 6. 10 sobre 6 es un número mucho más fácil que 6000 sobre 3600. ¿Puedo seguir simplificando esto? Sí. Voy a simplificarlo por 2. Voy a dividir por 2 arriba y abajo.
Arriba me quedó 5, abajo me quedó 3. Ya no puedo simplificar más. Entonces, 6 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que corre un perrito, yo la puedo escribir como 5 tercios de metros por segundo, que eran las unidades en las que yo quería. Metros y segundo son unidades científicas, unidades del Sistema Internacional de Medidas. Kilómetros por hora no. Por eso es que yo quería traducir 6 kilómetros por hora a 5 tercios de metros por segundo. ¿Vamos claros? ¿O esto fue en chino? Sí, señor. ¿Sí fue en chino? Recordando el colegio. Pero sí Gran fue. parte. No es tan difícil todavía. ¿Listos? No, es algo fácil, profe, pero sí hay unas más complejas. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Y yo creo que ya